Continuamos. Le damos la bienvenida, atención, Santiago, a uno de sus diputados más prominentes, dirigente del opositor Partido Revolucionario Moderno, miembro de su comisión ejecutiva, no sé si le llaman así, o comité central, o lo importante es que es parte de la alta directiva del PRM, es además parte de la comisión bicameral que estudió la ley de partidos y sigue estudiando la ley electoral. Si faltaba algo, es también el vicepresidente, el subdirector de la Comisión de Asuntos Municipales. Es decir, que con Víctor de Asa podemos hablar de muchas cosas importantes. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, don Pablo. Aquí estamos. ¿Cómo está Santiago? Comencemos por lo importante. ¿Cómo está la hidalga de Santiago? Santiago, independientemente de que ha habido épocas de mayor esplendor, de mayor empuje, por la mentalidad de los santiagueros, siempre decimos estamos bien. Aunque haya inseguridad, como sabe todo el país, aunque haya falta de inversión, aunque haya caos en el tránsito, etcétera, estamos bien. El tema de la seguridad. No estamos tan bien por el tema de que las águilas han decaído un poco, pero también entendemos que nos recuperamos. Bueno, si entramos a ese tema, se olvidó la entrevista. Nos vamos a meter en pleito. Tenemos que arreglar esto. No, pero me llama la atención el tema de la inseguridad ciudadana, porque hace 7, 8 años hubo una gran crisis de inseguridad ciudadana en Santiago. ¿Ha habido alguna mejoría? ¿Ha ocurrido algo? ¿Qué ha pasado con el tema de la seguridad? Que yo sé que es nacional, pero en el caso de Santiago, que era como una tacita de porcelana, Santiago siempre fue Santiago. Y eso como que se ha perdido un poco en cuanto a la seguridad. Háblame un poco de esto. Bueno, el tema es que tanto la seguridad real como la seguridad perceptiva va en aumento cada día. Los dominicanos en ningún lugar que nos encontremos nos sentimos seguros totalmente. Y a esa situación no escapa Santiago y cada día ocurren hechos de violencia, de atracos. ¿Y la reacción de las autoridades? ¿Cómo tú evalúas? Porque el problema es nacional. ¿Qué te parece lo que han hecho, si es que han hecho algo las autoridades? Las competentes o las incompetentes, no importa. Sí, lo que pasa es que parece que hay, bueno, sin que parece, hay un mal de fondo. Está en la prevención, porque después que se comete el delito, pues independientemente de que las familias esperan que haya sanción, que los culpables vayan a la cárcel, pero ya el delito está cometido. Y muchos decimos, bueno, hasta que el delito no llegue a la casa, tú simplemente lo percibes. Tan pronto llega a la puerta de tu casa, ya tú eres parte de las víctimas de la violencia y cada día se generaliza más la violencia, la delincuencia en sentido general, y además como que las estadísticas no operan tanto porque, bueno, habría que conocer de fondo, pero yo he estado cerca de algunas personas con los que comparto algún nivel de preocupación y las estadísticas generalmente son de los homicidios. Y si eso anda en aumento, imagínate los robos y los secuestros express. ¿Lo de la violencia contra la mujer no ha mejorado? No, como no ha mejorado en el país. Cada día caen más mujeres víctimas. Lo que pasa es que, insisto en estas preguntas, Víctor, porque Santiago es una ciudad, una provincia y sobre todo un municipio muy especial. O sea, yo estudié en Elisa, yo conozco a Santiago y sé de las primacías en términos de visión empresarial de Santiago, y cuando en Santiago hay problemas de este tipo, yo no quiero imaginar, y tengo que imaginarlo por mi trabajo, lo que ocurre en las otras ciudades. Pero tú eres secretario de la comisión. Imagínatelo, Exacto. Que anda mal, porque Santiago anda mal en materia de violencia y, bueno, tú estás ligado al medio y sabes que cada día ocurren hechos lamentables en Santiago. Sí, pero sí, y sí también en Santiago, entonces hay que apurar el paso. Pero tú eres secretario de la Comisión Bicameral de Ley de Partidos, ahora está estudiando la ley electoral, pero respecto a la ley de partidos, ¿qué evaluación tú tienes de esa ley? Y no me digas solamente, no, que fue lo posible. No, hagamos una evaluación más despacito de esa ley, porque yo personalmente te la tiro duro ahí de una vez. Creo que se perdió una oportunidad muy buena de abaratar el ejercicio
de ser y hacer política. Por favor, por favor. Bien, yo escribí un artículo que salió titulado La ley de partidos, más cerca de lo ideal que de lo posible, porque generalmente es un argumento para decir esto fue lo que pudimos hacer, que decimos no es la ley perfecta, no es la ley ideal, es lo que pudimos hacer. Yo digo, como no teníamos ningún tipo de ley, y esta ley, por lo menos para la precampaña y para la organización y funcionamiento de los partidos políticos, como establece el artículo 216 de la Constitución de la República, la ley está inspirada en los principios que recoge el artículo 216 de la Constitución de la República: derecho de libre elección, fortalecimiento de la democracia interna, transparencia. Para el tema de la precampaña hemos avanzado mucho a través de esta ley. Hay aspectos que obviamente pudieron ser mejores, pero hay choque de intereses, y además la población se concentró mucho en el tema de las primarias y se dejaron algunos aspectos que después tuvimos que trabajar, como decimos, a la carrera. Que por cierto, antes de continuar, esto de las primarias, el espíritu de ustedes con esos de las primarias abiertas. Primarias abiertas, se entiende que todo el mundo puede votar en las primarias de X partido, sea o no miembro de ese partido, o que solamente pueden votar los que no pertenecen a ningún otro partido, porque en el PLD hay un problema con eso. Y como tú fuiste de la comisión, quizás pueda el espíritu de ustedes, ¿qué ustedes quisieron plasmar en esa ley? Atención, PLDistas. Yo me inclino en la última interpretación. No es que vote todo el que esté en el padrón, es que vote la generalidad que no está en ningún padrón. Me explico. Nosotros, hay lo que se llama el sistema de afiliación y desafiliación, que están recogidos en los primeros artículos de la ley. Si la ley prohíbe con sanción drástica, incluso de inhabilitación por 5 años para tú poder, como ciudadano, ser elegido, si tú tienes doble afiliación, te está indicando que el padrón abierto es únicamente para los que no están afiliados, más los que estén afiliados en ese partido que ha decidido las primarias abiertas. Ok, es bueno, es bueno decir, esa aclaración. Porque la ley tú no la puedes ver sesgada. Exacto. Los que son abogados del PLD que están en esa discusión, que me están escuchando, saben que un artículo se complementa con otro. Lo que decimos nosotros en el argot jurídico, la conjunción de los artículos tales y tales. Entonces, que conjuguen los artículos de la afiliación con el artículo que establece el tipo de primaria. Y el artículo que ha llamado mucho la atención, hay dos artículos que tienen su cocorícamo, su naiboa, y es el que tiene que ver, primero, con el asunto de que no se puede hablar mal de un funcionario. O sea, entonces una cosa es campaña negativa y otra cosa es difamación. O sea, si este señor funcionario estuvo preso en los 90 en Boston, que yo recuerde eso, le hace daño, pero yo no estoy faltando a la verdad. Entonces ese artículo no es demasiado protector, porque lo que prohíbe es hablar mal. Sí, sí. No la difamación. No sé por qué ustedes no utilizaron el concepto de difamación, por favor. Sí. De hecho, ese es uno de los artículos que está recurrido ante el Tribunal Constitucional. Exacto, sí. Y yo, en honor a la verdad, pienso que la redacción final como quedó fue una pifia de nosotros en la comisión. Porque el espíritu, que tú has hablado mucho del espíritu, es evitar la campaña negativa. Te pongo un ejemplo. Tú eres de Peravia. Lo que hizo en plena campaña el senador de Peravia, que posteriormente tuvo que retractarse contra el presidente Hipólito Mejía. Eso tú tienes que buscar alguna manera de que encuentre algún nivel de sanción. Claro. Pero que la gente se exprese. Bueno, ¿y cómo tú impides no, y si que la gente tengo la evidencia para demostrarlo. Perfecto. Entonces, porque es negativo porque le estoy recordando a la gente algún hecho negativo de tu parte, sí, pero no te estoy difamando. Pero es la campaña sucia en sentido general. De todas maneras, es un artículo que yo digo que sobra en la ley, porque ya está en la ley de crimen de alta tecnología. Claro. Y también sobre la ley de difusión del pensamiento. Y el otro gol que le metieron a los dueños de medios de comunicación con el asunto de la colocación de propaganda, eso que también está, hay un recurso en ese sentido. ¿Qué ustedes quisieron comunicar?
No, recuérdate que esta ley rige para el funcionamiento de los partidos políticos, sí, su organización, para sus procesos internos y para la escogencia de los candidatos, es decir, para la pre-campaña. Ya para la campaña es la ley electoral. Sí. Esta es la ley de los precandidatos. Una vez los precandidatos pasan a ser candidatos, también pasan a ser regidos por la ley electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Que los procesos de escogencia de los dirigentes de los partidos y los procesos de escogencia de los precandidatos para convertirlo en candidatos son procesos internos. Por vía de consecuencia, si es interno, no debe ser externo. Y lo que se ha querido regular con esto es que una gente con mucho dinero, porque tenga para poner valla, no aplaste a los militantes de los partidos políticos. Y que mucho se ha reclamado la sociedad dominicana y ustedes mismos, los medios de comunicación, que el derroche y que una gente se aparezca con dinero a veces sin saber su origen y en 2 meses aplaste a un militante que tiene muchos años. Sí, que me tienen que perdonar los compañeros, pero yo creo que es un artículo sumamente acertado. Afecta a nuestro bolsillo, ¿por qué no admitirlo? El que tú en tu empresa, en tus programas, no puedas colocar todo, pero creo que son de los sacrificios que los diferentes sectores, en este caso el de los productores de programas de radio y televisión, tenemos que hacer y debemos hacer cada 4 años. Y ya para eso vendrá la campaña. Claro, es decir, claro. ¿Por qué si tú y yo somos del mismo partido, nos vamos a dirigir a los compañeros de nuestro partido? Tenemos que hacer una pre-campaña como si fuera una campaña. Precisamente en el PRM no además sí. Es un poco tiempo, es de julio, primer domingo de julio, hasta el último domingo de octubre, son 3 meses. Sí, se picaba con un 0 mata 0, a tanto la cuña, un 3 que llevaba 16. Pero hablemos de la ley. Se está tratando también pero está muy bien, está muy bien. Se está tratando en una ley también el tema en la ley electoral, el tema de la diferenciación que hay a la propaganda política, a los espacios publicitarios políticos, que son más caros que el resto del año. Exactamente. Entonces, eso viola el derecho de igualdad. Exacto. Se está viendo esa parte. Pero ya vendrá la discusión porque también está... Ya estamos en esa discusión. Exacto, pero yo me refiero en las altas cortes, ¿no? En alguna manera habrá de llegar. ¿Y cómo se hace el PRM? Tú que eres de los dirigentes. Porque con perdón, se habla mucho, la campaña costosa, pero ustedes mismos contribuyen a que sea más costosa porque nos pone los espacios publicitarios más caros que a todo el mundo. No te creas, pues en mi caso yo salgo perdiendo porque entonces los amigos no te la pagan, entonces eso es terrible, ¿no? Pero creo que estoy personalmente de acuerdo con ese tipo de sacrificio de los que tenemos programas de radio y televisión. Para organizar el país y para hacer más transparente el funcionamiento del país, hacerlo más efectivo y a menor costo, todo el mundo tiene que sacrificarse. Bueno, que precisamente la composición de la Cámara de Diputados expresa un poco, de alguna manera, ese gran problema de cómo los dineros apabullan a militantes de toda la vida, de PRM, PRD, PLD, quien sea. Llega el señor, si ya el mundo cambió y el dinero todo lo puede, y quien piensa que el dinero todo lo puede, va a hacer todo por dinero. Así es. Es terrible. Entonces, de repente, a mí me parece muy bien que estas cosas se estén haciendo de esta manera, pero la pregunta que, ¿cómo se salva el PRM de esa tentación? En el sentido de que si es tan importante, casi decisivo, y ahí está la composición del Congreso, el asunto económico, ¿cómo se salva el PRM de la tentación de ese dinero mal habido que le diga, mira, los PLDistas tienen todos los cuartos del mundo y 3 cheles, pues tienen 16 años gobernando, 18. ¿De qué manera el PRM? Eso se habla a lo interno. Señores, necesitamos el dinero, pero vamos a ver si las malas compañías, porque hay historias tristes en la partidocracia nacional. Por favor. Mira, uno de los factores que hizo posible que el PRM tomara la decisión de apoyar la ley sin importar con quién coincidiéramos en el Congreso, quien tuviera voto, por eso se nos criticó en un momento determinado. El sector de Danilo Medina están coincidiendo con el leonelismo porque queríamos impedir en un momento determinado que se impusiera un método único para la selección de candidatos, que lo hacía inconstitucional. Y luego, entonces, el sector de Leonel, que no tenía los votos para hacer que la ley pasara, una vez se sobrepasó esa amenaza de que se impusiera un método único, bueno, nosotros teníamos que tomar nuestra propia decisión y decidimos que haya ley.
porque al PRM y al país le conviene que hayan reglas claras, porque la gente nos hemos dado cuenta que quiere una democracia más limpia, sobre todo una democracia más ordenada. Sobre todo el que tenga oposición. Bien, pero el que tenga oposición posteriormente va a ser gobierno y después de gobierno va a volver a ser oposición. Entonces no se puede pensar con una visión cortoplacista, hay que pensar a largo plazo. Entonces la decisión fue justamente la de que si hay orden, nos conviene más. Pero, ¿qué te digo? Siempre vamos a estar expuestos. Lo que sí, ahora hay sanción para el que recibe fondos ilícitos, porque ahora hay un sistema diferente y los partidos tienen que entender que antes de la ley 3318 se funcionaba de una manera y ahora de otra. Ahora todos los recursos que reciben los partidos políticos, los públicos y los privados, tendrán que ser transparentados. Todo partido tiene que tener libros que van a ser visados anualmente por la Junta Central Electoral. Van a ser recibidos a través de una cuenta única receptora. Va a funcionar dentro de la estructura de la Junta Central Electoral lo que se llama la comisión de seguimiento, la unidad de seguimiento y control a los fondos públicos, y hay sanciones. Bueno, uno saluda a eso, lo que pasa es que lo saluda con mucha incredulidad, porque ahora vamos a ver si a la hora de la verdad la Junta Central Electoral tendrá los jardines colgantes de Babilonia para aplicarle la ley a los partidos, porque tú sabes que eso ha sido un relajo. Por ejemplo, el informe, los partidos tienen que presentar un informe de qué hicieron con el dinero y cuánto recibieron en una campaña electoral, y no lo presentan y aquí no pasa nada. O sea, esto es una especie de laissez-faire. Yo digo no lo presentaban, porque ahora tú vas a poder... algunos sí y otros no. Sí, pero tú vas a poder evaluar la calidad del funcionamiento de la Junta Central Electoral a través también de hacer cumplir la ley. Y ahora, por ejemplo, no se presentaban los informes, pero tampoco se presentaban los presupuestos. La ley establece que a más tardar el 10 de febrero de cada año, los partidos políticos tendrán que presentar ante la Junta Central Electoral su presupuesto de ingresos y gastos, adicionándole la nómina de contribuyentes, y que si no lo presentan no recibirán los recursos que el Estado aporta a través de la Junta Central Electoral. Diputado PRM Santiago, Víctor de Asa, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos tiene que volver porque se nos quedaron muchas preguntas, pero ya finalmente finalizando, ya. ¿Qué es lo que pasa? El PRM por último, como que se finalmente. Finalmente finalizando ya. Finalizado ya, totalmente finalizado. El PRM, hay problemas en Santiago, en el municipio, con el PRM, como que se ve débil. ¿Cómo está eso ya finalmente? Mira, a pesar de las diferencias y de los encuentros de intereses que siempre se dan y que generan animaversión, y Santiago no escapa a esa situación que se da en los partidos grandes, el PRM ha ido creciendo. De hecho, en la última encuesta ya nosotros estamos sobre el 35% como partido. O sea, ha habido una mejoría. Luis Abinader por encima del partido. Pero se ve como... Mira, pero tienen que buscar la manera de... el partido está... Y mi amigo Ulises Rodríguez, ¿cómo va? El partido está en la calle y Ulises Rodríguez está en la calle también. Está en la calle. Todos los días hay trabajos del partido. El sábado, aunque de hecho yo no participé de esa reunión, pero hubo una buena reunión de dirigentes para iniciar los trabajos del PREMIL 2, que es el nuevo registro o la ampliación del registro de militantes con el que vamos a participar de los procesos internos. Todo un placer. El diputado Víctor de Asa, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Santiago de los Caballeros, el Santiago de las primacías americanas.